Teología negra. La teología negra surge entre la gente negra que vive en estado de segregación y marginación en una sociedad blanca racista. Parte de la experiencia histórica de dependencia y de pobreza, de la esclavitud y la segregación racial. Es una realidad de la cultura y las iglesias negras en los Estados Unidos de América, del Caribe y Sudáfrica. Antecedentes. En 1619 desembarca como mercancía la primera carga humana de 20 esclavos negros en Jamestown, Virginia. A comienzos del siglo XVIII había en suelo norteamericano 27.817 esclavos, de los cuales 5.206 en el norte y 22.611 en el sur, donde eran empleados en las plantas de algodón, tabaco, caña de azúcar y arroz. En 1863 es abolida la esclavitud en los Estados Unidos, pero no es hasta 1865 cuando la aplicación se hace efectiva en todo el territorio nacional. A la noche de la esclavitud sucede el periodo de la segregación racial, manifestándose en una segregación política, con la introducción de mecanismos capaces de reducir el derecho al voto, segregación social con un sistema doble por área, segregación económica, donde no tenían prestaciones, sus salarios eran bajos y no podían aspirar a puestos altos. Surgimiento de la Iglesia Negra. La evangelización de los negros solo comienza a desarrollarse con planes concretos en el siglo XVIII. Son las comunidades bautistas y metodistas quienes comienzan la labor. Descubren una congenialidad entre su concepción religiosa ancestral y la visión bíblica, así como un apoyo en la dolorosa experiencia que padecían en suelo americano, como le demuestran los espirituales, que con su mezcla de pietismo y de protesta constituyen una expresión típica del cristianismo negro americano. Cuando la evangelización llegó a la comunidad negra, no se planteaba ninguna relación entre libertad cristiana y libertad civil. Fueron los cuáqueros, o bien la denominada Iglesia de los Amigos, caracterizados por sus valores de solidaridad, amistad y empatía, quienes a mediados del siglo XVIII fueron los primeros en afirmar la inmoralidad de la esclavitud y en luchar en favor del abolicionismo. En 1774 las iglesias negras se comenzaron a separar de su matriz eclesiástica blanca en Carolina del Sur, y es en una de estas comunidades, entre los años 1666 y 1969, donde surge la teología negra. Factores que han influido en la aparición de una teología negra: el movimiento por los derechos civiles, el movimiento político Poder Negro y la obra del historiador negro Joseph Washington, Religión Negra. El 17 de mayo de 1954, una histórica decisión del Tribunal Supremo declaraba inconstitucional el doble sistema educativo escolar basado en la discriminación de los negros. El 1 de diciembre de 1955, y bajo la dirección del joven pastor negro baptista de Atlanta, Martin Luther King, que ejercía su ministerio en Montgomery, Alabama, se inicia en esta ciudad un boicot contra el segregacionismo practicado en los autobuses metropolitanos para con los negros, a los que solo se permitía sentarse en la parte trasera de dichos autobuses, con la obligación además de ceder su puesto a los blancos que no tuvieran asiento. Durante 381 días, los 42,000 negros de la ciudad boicotearon los autobuses y organizaron con sus propios medios su propio transporte urbano, sobre todo para dirigirse al trabajo. Al final, la empresa propietaria de los autobuses, al borde de la quiebra, cedió a las presiones de los negros. Era el comienzo de una estrategia no violenta que demostró su capacidad movilizadora y que con los años siguientes produciría resultados concretos y significativos.
La religión negra. Ha sido el sociólogo Joseph Washington con su libro Religión Negra, donde estudia la naturaleza y las características de la religión de los afroamericanos y acuña la expresión que desde entonces hizo habitual de religión negra. En un artículo que resume sus estudios de sociología en la religión negra, Washington afirma enérgicamente: el mito americano que pretende que el negro es un hombre sin pasado no se sostiene si se estudia con seriedad la religión popular negra. Hay material más que suficiente para demostrar cómo la religión popular hunde sus raíces en África y cómo África está profundamente arraigada en la religión negra. El movimiento del poder negro. Se trata de la conquista del poder político para llegar a la autodeterminación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos de América. Fue una corriente creada para luchar contra lo que se catalogaba en la década de los años 60 como la supremacía blanca. El término ha sido utilizado por diversos movimientos en defensa de los derechos de personas negras, como por ejemplo los Black Panthers. La aparición de la teología negra fue formándose entre 1966 y 1969. La situación de los guetos y la lucha por los derechos permitió que un animoso grupo de eclesiásticos negros de diversas denominaciones constituyeran el Comité Nacional de Eclesiásticos Negros. El 13 de junio de 1969, la Conferencia de Teólogos y Predicadores Negros emite una declaración sobre la teología negra resumida en 4 puntos. Su porqué. La teología negra es el producto de la experiencia y la reflexión de cristianos negros, no el evangelio para esclavos, sino la apropiación de este como signo de liberación. Es una teología de la liberación negra. La demanda que Cristo, el liberador, hace a todos los seres humanos exige a todos los negros afirmar su propia dignidad como personas. Su significado: hacer frente a los problemas que forman parte de la realidad de la opresión negra. El coste es afrontar el riesgo de afirmar la dignidad de la personalidad negra. Teólogos más significativos. James Cone, una teología negra de la liberación. Es la primera exposición sistemática de teología negra, en 2 obras, Teología Negra y Poder Negro de 1969 y Teología Negra de la Liberación en 1970. Para Cone, Dios habla y actúa también en el presente, concretamente en la historia de la liberación de la opresión. Por tanto, la revelación es un acontecimiento negro, es decir, lo que los negros hacen por su liberación. La revelación es el autodesvelamiento de Dios al hombre en una situación de liberación. Es la autocomprensión de una comunidad que ve a Dios en acción en la historia. Entonces, la fe, como respuesta a la revelación, proporciona el coraje de ser negros a pesar de los blancos. La tesis central de la teología negra es que Dios es negro. La negritud de Dios significa que Dios ha hecho de la condición de los oprimidos su propia condición. Más aún, debemos hacernos negros con Dios, lo cual solo es posible si nos asociamos a su obra de liberación de los oprimidos, y en la América blanca, por tanto, a la obra de la liberación de los negros. La tesis central de la cristología en el contexto de la teología negra afirma que Cristo es negro. Aquí Cone se remite expresamente a la tesis del pastor negro de Detroit, Albert Cleage, autor de El Mesías Negro. El Jesús histórico era el oprimido y estaba de parte de los oprimidos. Por otra, hoy es la comunidad negra la que es oprimida por su color, y por eso el significado salvífico de Cristo tiene que ver con el color negro.
Si Cristo no es negro como lo somos nosotros, entonces la resurrección apenas tiene importancia para nuestro tiempo. Que Cristo es negro es una afirmación teológica que intenta expresar la concreción de la presencia liberadora de Cristo en la historia de hoy. Para Cone, si a Cristo se asume negro, polémicamente como sinónimo de no blanco, Jesús es negro también literalmente. No es blanco como se lo ha imaginado la comunidad blanca, si se asume además la negritud teológicamente en su significado soteriológico. La teología negra está autorizada para hablar de Cristo negro y de Mesías negro. La negritud de Cristo no es pues una mera necesidad psicológica y política de los negros, una distorsión ideológica del Nuevo Testamento, sino que se funda en una base teológica. Cristo es realmente negro. Su negritud es tanto literal como simbólica, porque Él, real, literal y teológicamente, ha venido, viene y vendrá a liberar a los oprimidos. La negritud de Cristo, por tanto, no es una mera afirmación sobre el color de la piel, sino más bien la afirmación trascendente de que Dios jamás ha dejado solos a los oprimidos en su lucha. Mayor Jones, una teología negra de la esperanza. En su obra Conciencia Negra, una teología de la esperanza, el autor refiere a la experiencia negra considerada esta en su larga historia de opresión, pero también y sobre todo en el concreto momento histórico que está viviendo la comunidad negra, caracterizado por la formación de una conciencia negra. Jones recorre la historia de la comunidad negra antes de la Guerra Civil y desde esta hasta el presente, subrayando la función de la Iglesia negra desde la perspectiva de la esperanza. De Otis Roberts, una teología política negra. Para el teólogo baptista de Otis Roberts, en Liberación y Reconciliación, una teología negra, liberación y reconciliación son los dos polos de la teología negra. La razón por la que la teología negra es política es que el enfoque de persona a persona es inadecuado e impracticable para cualquier negro que sea consciente de la seriedad y la falacia del racismo. No puede darse liberación sin reconciliación, ni puede haber reconciliación sin liberación. La única vía cristiana practicable en las relaciones interraciales es la experiencia liberadora de la reconciliación, tanto para el blanco opresor como para el negro oprimido. De esto es lo que se ocupa la teología política negra, y su mensaje se dirige a toda la Iglesia de Cristo. El recorrido de la teología negra. Fases. Entre 1666 y 1969 es la del nacimiento de la teología negra y es la fase más fecunda para el compromiso eclesial. Entre 1969 y 1977 es la fase más fecunda desde el punto de vista académico. Durante ella ven la luz las obras teológicas e históricas más significativas. Y la tercera fase ve el nacimiento de nuevas instancias y registra la búsqueda de estrategias de diálogo y de conexión. Afirmaciones de la Declaración sobre la Teología Negra de 1976. La espiritualidad negra en el sentido de que pretende arraigarse en la experiencia religiosa de la comunidad negra y en las luchas que ésta debe afrontar contra el racismo y la opresión. El ecumenismo negro con vistas a una unidad más amplia, en la que se supriman las relaciones de dominación en la sociedad y en la Iglesia. Mesías negro, en el sentido de que la negritud se afirma como símbolo teológico de Cristo. Un programa político, en el sentido de que se afirma como una teología política, capaz de criticar el status quo americano y de optar por el cambio.
Teología negra y teología feminista. Beatriz Melano Couch subraya la necesidad, para la teología de la liberación, de ampliar el análisis del clasismo al racismo y al sexismo. Racismo y sexismo son ideologías opresoras que necesitan un tratamiento específico en el ámbito de la teología de la liberación. La teología negra acogió enseguida su tesis, iniciando con las teólogas negras Theresa Hoover, Pauline Murray y Jacqueline Grant, un proceso de integración de la instancia feminista. En concreto, Jacqueline Grant en su ensayo Teología negra y mujer negra. Dolores Williams introduce la distinción entre patriarcado y de monarquía como poder demoníaco más global y opresor, contra el cual deben luchar las mujeres negras. El feminismo negro debe mantener la crítica al patriarcado, pero debe también añadir otras estrategias para luchar contra la de monarquía. La mujer negra, afirma la autora, es invisible, no solo dentro del sistema patriarcal, sino también dentro del propio movimiento feminista y de la teología feminista. Si el patriarcado genera el sexismo como opresión de la mujer en razón del sexo o género, el perverso sistema que oprime a la mujer negra genera una doble opresión en razón del sexo y de la raza. Teología negra y pensamiento marxista. Fue sobre todo en contacto con la teología latinoamericana de la liberación, iniciado con la conferencia Theology in the Americas, como los teólogos negros reconocieron la necesidad de asumir también el análisis social como instrumento de interpretación en su elaboración teológica. En este aspecto se ha señalado sobre todo el joven teólogo negro Cornel West, con su ensayo Teología negra y pensamiento marxista, que fue desarrollado en su obra La consigna es profetizar, un cristianismo revolucionario afroamericano. Teología negra y teología del tercer mundo. Con la asunción del concepto de tercer mundo en un sentido no primario o exclusivamente geográfico, también la teología negra norteamericana fue reconocida como expresión de la teología del tercer mundo. La teología negra americana está empeñada actualmente, desde el punto de vista cultural, en recuperar el pasado que aviene a todas las minorías de los Estados Unidos y a todos cuantos luchan por la libertad en el mundo. I Have a Dream, el sueño de la fraternidad humana y de la reciprocidad entre las razas, están escritas en las palabras de Génesis 37. Se decían unos a otros: por ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo, veremos entonces en qué paran sus sueños.